¿Te has resfriado? Te calles, Vaya, justo para el fin de semana. Estoy malo. Estoy constipado, ¿vale? Hacía 5 años que esto no pasaba. Tengo un remedio infalible para el constipado. Y ese símbolo que sale ahí no. ¿Es esa? ¿Nos patrocinan el vídeo? ¿Nos han pagado? Han mordido el anzuelo y nos han dado dinero. 4 bottles, one night, I'm on the subway home having fist fights. Venga, Walter, que tenemos que hacer el vídeo de curiosidades de toda la saga. Bueno, pues a seguir trabajando. Caer fuera la saga cumple 25 años. ¡Bien! Fallout 1. Bueno, a ver, no tiene que ser tan difícil como dicen, no. Pobrecito. Your life ends in the wasteland. ¡Muere! ¡Muere! ¡Mierda! ¡Muere! Oh, ¡Dios! Al día siguiente. ¡Sí! ¡Sí! No me jodas. ¿Pero cuántas ratas? A ver el nivel de dificultad en este juego. A ver. Muy bien. Muy bien. Sí, sí. Fallout 2. ¿Cómo? Mejor jugamos al 3 porque madre mía. Tienes que ayudarme, mi mamá se ha quedado atrapada dentro con las mutarachas. No te preocupes, yo la ayudo. She's dead. Get away from me. No sé cómo lo hacía. Era perfecta. Perfecta. Del todo, hasta el más mínimo detalle. Porque estas son 30 curiosidades acojonantes de Fallout, la saga. Seguro que has visto repartidos por el juego estos buzones enormes. ¿Para qué coño sirven? En estos buzones de Mojave Express podremos dejar todos los objetos y mierdas de nuestro inventario durante el tiempo que queramos sin perderlo, para así no tener problemas de espacio en el inventario, que es bastante común en esta saga. ¡Ahí quedan unos centímetros! ¡Cabe otro! Ni tener que caminar despacio por culpa de todo el peso. ¿Tu madre es bastante gorda y pesa demasiado? Aquí podrás dejarla y recogerla en otra ciudad. Pero si es que hasta al recoger los ítems la banderita del buzón se baja, indicando que está vacío. 500 horas al New Vegas y he descubierto esta mierda. Ahora, Fallout New Vegas, por favor, guárdatela. Guárdatela ya, ¿vale? Eres un juego de 2010. ¿Qué haces sacándote la p***? En la pared de Boulevard Station hay un graffiti que 2 miembros de la NCR tratan de eliminar, y uno de ellos dimite. Fuck this shit. I'm done. Pero si volvemos más adelante veremos a un par de Securitrons tratando de eliminar con su láser, Con su rayo láser. el graffiti de la pared, aunque no obtendrán ningún resultado. Si nos ponemos al lado de un Brahmin, nos agachamos y pulsamos el botón de activar, le haremos bullying a estas vacas, empujándolas. Javier, ¿vas a tirarte todo el vídeo empujando? Mira que la vaca que se cae. En muchas zonas de Fallout no hay electricidad, pero si nos acercamos a ver de cerca algunas de las farolas que sí funcionan en muchas de las zonas del Mojave, comprobaremos que lo hacen gracias a una pequeña batería enganchada a la base de las mismas, que es la que les proporciona electricidad. Ah, y si le quitamos la boina a Boone, este querrá recuperarla. I'd really like my beret back, please. ¡Calvo! ¡Calvo! Víctor es uno de los primeros NPCs que conocemos en New Vegas. En la primera misión de Ghost Town Gunfight, donde los bandidos de la pólvora planean atacar el pueblo,
debemos reclutar a la mayoría de habitantes. ¿Sabías que también podíamos reclutar a Víctor para que nos ayude en la pelea? El problema es que Víctor no aparecerá por ningún lado. Cuando le preguntamos qué ha pasado, podemos usar nuestra habilidad de ciencia más 25 para descubrir que alguien apagó a Víctor para evitar que nos ayudase durante la pelea, pero nunca sabremos quién fue. Las armaduras de los centuriones de la Legión de César están hechas con restos de armaduras de otras facciones del juego. El casco y la armadura del pecho pertenecen a las de un supermutante. Aquí vemos esa protección del pecho y que es el mismo casco. Una hombrera y el brazo son los de la servoarmadura T-45D de la Hermandad del Acero. La parte de la cintura, el brazalete y el guante del otro brazo son los de un Ranger de la NCR, y las botas son de la armadura de combate. Es decir, que cada centurión de la Legión de César ha matado al menos a 3 de los enemigos más temibles del juego: un supermutante, un miembro de la Hermandad del Acero y a un Ranger de la NCR. El buzón de libros se nos presenta como el procesador bibliotecario 232.7. Curioso nombre porque 232.7 grados Celsius se traducen en 451 grados Fahrenheit, en referencia a la novela de Fahrenheit 451, y la temperatura exacta a la que el papel de los libros se inflama y arde, que es más o menos lo que hace este buzón, dejar los libros en blanco. Comunista, tú destruiste mi país. ¡Muere! En Jacobstown, algunos nocturnos tienen poderes mentales como los Psykers que conocíamos en la catedral de Fallout 1. Yo estuve allí, Gandalf. Yo estuve allí hace 3000 años. Esos poderes incluyen leer las mentes de algunos de los compañeros que llevemos durante nuestra partida. Por ejemplo, si vamos con Boone, en referencia a la batalla de Bitter Springs, la que Boone participó. Pero además, si nos hacemos amigos de los nocturnos de la cueva de Black Rock, estos perciben las consecuencias de nuestras acciones en el juego. Si mejoramos los Securitrons, el nocturno dirá: pero si decidimos destruir a los Securitrons, además apartarán la mirada cuando les miramos fijamente. Además, en los labios de los supermutantes vemos una especie de cintas en la boca. Estas cintas son para sujetar la masa sobrante de labios, algo que veíamos desde Fallout 1, ya que el FEV hacía crecer de forma desmedida cada parte del cuerpo. En una de las paredes al norte de Cottonwood Cove encontramos un graffiti que reza en latín: Romanes Eum Domus, una referencia al graffiti que hace Brian en la película de los Monty Python, de la vida de Brian, donde comete el mismo error de pronunciación al hacer el graffiti. Si en New Vegas empezamos siendo retrasados absolutos y nos ponemos el mínimo de inteligencia, además desbloquearemos algunas interacciones únicas. Si hablamos con este vagabundo, si tenemos algo de inteligencia, solo dirá estupideces. Pero si somos también tan estúpidos como él, en la opción de diálogo podemos ver la traducción de la estupidez que vamos a decir, y le entenderemos como si hablase normal. También podemos ayudar al Dr. Argyll, con 0 de inteligencia, a operar a algunos de los pacientes de su clínica. ¡Me muero! La pierna de este hombre ha sido gravemente herida. ¿Estás seguro que...? Claro. Sacas la hoja y empiezas a cortarle la pierna de forma aleatoria. Parece que se va a poner bien después de todo. También podemos eructarle en la cara a un miembro de la Hermandad del Acero. I hereby sentence you to death. En la misión de Can't Fly With Me, si tratamos de usar la consola de navegación, si tenemos 0 de inteligencia, aporrearemos los comandos y sucederá esto. ¿Vuela? En el DLC de Lonesome Road, si es que encima de unos pedazos de DLCs este juego, ¡Dios! Mientras avanzamos por este DLC, si observamos nuestro entorno, podremos ver a Ulises cerca de Divide, stalkeándonos y espiándonos desde la distancia. ¡Te estoy viendo atrás!
Si hablamos con Daisy Whitman en Novak, esta mencionará que fue piloto. Vertibird pilot. 71 missions and only lost one chopper. El Vertibird estrellado del que habla es el mismo que encontrábamos en Fallout 2 en las afueras de Klamath. Y la espada de rotor de hélice que usa Lily la sacó de una de las hélices de este mismo Vertibird. Y dice que mató a muchos por el maestro, en referencia al maestro de Fallout 1. En Lonesome Road, una de las alucinaciones que podemos ver son los restos fosilizados de un perro llamado Seymour, pues se trata de un guiño a los restos mortales del perro de Fry, Seymour, en la serie Futurama. Este perrito esperó a Fry durante años fuera de la pizzería Panucci hasta que Fry volviese, pero acabó muriendo de viejo. Durante nuestro cumpleaños en el prólogo del juego, si miramos nuestro Pip-Boy, si nos fijamos en la fecha de ese día, el 13 de julio, son los versículos 7 al 13 del libro de Micah en la Biblia. Y será asolada la tierra a causa de sus moradores, por el fruto de sus obras. Es decir, que la humanidad solita se conducirá a su propia extinción, tal y como sucede en Fallout. Que empecemos en el refugio 101 no es ninguna coincidencia, ya que es una referencia a la novela de 1984, donde aquellos acusados de delitos de pensamiento eran encerrados en la habitación número 101. Y estas puertas interminables de la factoría Robco son un guiño al comienzo de cada episodio de la serie de los años 60 Get Smart. A todos nos encanta usar el Fatman o el Gordo. Pero cuando lanzamos una de sus bombas y lo recargamos, cuando está listo oímos un pequeño timbre. Este sonido que escuchamos en el juego es una grabación del sonido real que hace la campana del comedor de las oficinas generales de Bethesda. Si hablamos con el NPC llamado Griffon, el Ghoul, mientras llevamos una peluca equipada, nuestro personaje señalará que tenemos un pelo parecido. Look at that. We practically have the same haircut. What are the chances of that? En este mismo edificio encontraremos la habitación de producción junto a una cantidad insana de pelucas que son las que usa Griffon. Pero bueno, Griffon, ¿qué haces despeinado? No, como tu estilista no puedo permitir esto. Deja que te ayude, espera, que te voy a peinar. Un segundo, a ver. Ahora estás peinadito. En Fallout 3 encontrábamos un mensaje oculto muy interesante. A ver, ¿qué esconderá esta puerta? ¿Qué habrá tras esta puerta? Y en New Vegas, en este sótano, encontrábamos una caja de granadas con otro mensajito que decía: granadas de manos sagradas. Quita la anilla y cuenta hasta 3. Hasta 5 mejor que no. Conocemos a Harold, un entrañable árbol con cara al que podemos matar. Pero Harold ya apareció por primera vez en el primer Fallout y también en la segunda entrega. Harold como que se parece... ¿No os recuerda a alguien? No. De Chevy Chase de Washington DC hay un extraño monumento. Este es una referencia al mítico logo de la intro de Fallout 1 y 2, el publisher de los juegos originales Interplay, y podemos usar los parquímetros que vemos repartidos por el juego, aunque no sirve de nada. Uno de los consumibles que podemos encontrar en Fallout 3 y otras entregas son los Mentats, un guiño a la raza del mismo nombre de Dune, gente con las capacidades cognitivas de un ordenador y de una inteligencia superior. Y es que estos químicos en el juego aumentan nuestra percepción e inteligencia. Y la marca de cigarrillos del juego es Big Boy.
Boss, en referencia a Metal Gear Solid y a los pedazos de puros que se fuma Big Boss. En el DLC de The Pit, en uno de los apartamentos abandonados, hay una radio que todo el rato transmite un mismo mensaje en código Morse y que oculta una frase de Nietzsche: si miras fijamente al abismo, el abismo te devuelve la mirada. ¿Qué carajo es eso? ¡Llegó el bigote! Fallout 4. Al comienzo del juego, nuestro personaje dirá: La guerra no cambia nunca. Esta noche vas a arrasar en el Veterans Hall, cielo. ¿De verdad lo crees? Por supuesto. Ahora termina y deja de acaparar el espejo. Vale. Más adelante, en el Fraternal Post, en una de las salas, parece que iba a haber una presentación. En la planta de arriba encontramos un terminal donde encontraremos en un archivo el nombre de nuestro personaje y que este iba a dar un discurso en Concord en esa misma sala. Si nos acercamos al micrófono... War never changes. Así que lo que hacía nuestro personaje era practicar las palabras iniciales del discurso. La guerra no cambia nunca. Esta noche vas a arrasar en el Veterans Hall, cielo. ¿De verdad lo crees? Cuando nos unimos a la hermandad, si acudimos al discurso de Maxon con Albóndiga como acompañante, al terminar el discurso, este se pondrá de pie. Victoria. Si estamos en tercera persona, si pulsamos 2 veces rápido el ataque cargado, Cogeremos al enemigo y lo reventaremos contra el suelo, sin importar qué arma estemos usando. Podemos encontrar un motor gigante sobre un camión, y si usamos este terminal podremos poner a prueba ese motor y encenderlo. También hay una cabaña en mitad de la nada llena de bombonas de gas, a las que podremos disparar para que salgan volando en plan fuegos artificiales. ¿Qué cojones? Si mantenemos pulsado el botón de lanzar un objeto, lo lanzaremos más lejos. Si ahora cogemos una mina, la metemos en un cubo y lo lanzamos, podremos lanzar las minas más lejos de lo que hacíamos antes. También podemos coger un cubo y meter todos los objetos que queramos robar, llevarnos el cubo hasta un lugar donde nadie nos vea y... Hay muchos nombres que Codsworth puede decir en inglés, incluyendo algunos insultos. Mr. Barrels, Mr. Boo, Mr. Orgasmo, Mr. Sexy. Si usamos el lanzallamas con un centinela robot, este se sobrecalentará mucho más rápido y podremos acabar con él antes. Si cuando están a punto de atacarnos con algún explosivo salimos de nuestra servoarmadura justo a tiempo, podremos usarla como escudo para que ésta reciba todo el daño y nosotros saldremos completamente ilesos. Disculpe, pero siempre me rebota todo. Aunque los sanguinarios pueden lanzarnos un coche. Y si bebemos el agua del reactor de fusión, la radiación nos matará. Mierda, pero cógelo. No. ¡Funciona! ¡Dios! ¡Que sigue funcionando! En esta lavandería, si examinamos una de las secadoras, encontraremos los restos humanos de unos huesos que pertenecían a alguien que sus últimos momentos finales de desesperación ante la catástrofe nuclear decidió meterse en la secadora para salvarse. ¡Estúpido! En un bote podemos encontrar un enorme delfín mutante y el cuerpo de un pescador junto a un machete y un pañuelo azul, que son el mismo arma y la bandana azul que llevaba el personaje de la película Tiburón cuando son atacados en la escena del bote, y lo que viene a representar este easter egg. En las ruinas de Cid encontramos los restos de un conserje junto a una pizarra en la que hay un dibujo, un homenaje a esta escena del indomable Will Hunting, donde el protagonista resolvía un problema de matemáticas. Es temporada de caza. Fuera del Museo de Brujería hay una piedra. Si la examinamos descubriremos que está hueca y que es un cofre secreto con loot interesante y una nota que reza: te eché de menos en Megaton. La historia se vuelve a repetir. Megaton era la ciudad que podíamos volar por los aires en Fallout 3. En las afueras de esta ciudad también había una misma roca falsa donde encontrábamos un loot muy parecido y una holocinta con las mismas iniciales que la nota que encontramos ahora en Fallout 4.
Esta foto tiene una mancha de la huella dejada por una mano ensangrentada, junto a unos cubos que forman la frase de We Know, una referencia a la nota que recibíamos de la Hermandad Oscura durante nuestra partida en Skyrim. Incluso podemos encontrar el mítico carro de la intro de Skyrim. Hey, you. You're finally awake. Encontramos un terminal donde, si examinamos los mensajes de M. Porkins, encontraremos una serie de mensajes sobre un ascenso, en referencia a los diferentes ascensos de Dwight en la serie de The Office. I am promoting you from assistant to the regional manager to assistant regional manager. En lo alto de esta torre encontramos a unos osos haciendo... unos osos... Una referencia a la serie de animación We Bare Bears. Este otro juguete de un astronauta sobre una camilla y con otro peluche en la cara es un guiño a esta mítica escena de Alien. Al asomarnos al hueco de esta nevera, vemos a un payaso sosteniendo un globo rojo, un homenaje a Pennywise en la alcantarilla de la novela de It de Stephen King. Y este triciclo de la casa Torrance es el mismo que el que usaba el niño del Resplandor para recorrer los pasillos. Junto a él encontramos la palabra Redram. Cerca encontramos los restos de un esqueleto con un hacha roja en un jardín, tal y como moría el padre del niño, Jack Torrance, en el laberinto del Hotel Overlook. Este cadáver sobre una caseta de perro es un homenaje a la mítica pose de Snoopy en la serie. Incluso podemos encontrar a Walter White, o lo que queda de él, junto a unos barriles con dinero enterrados, en referencia a uno de los capítulos de Breaking Bad. Fallout 3 fue uno de los primeros juegos de mundo abierto que jugué y New Vegas me enamoró de principio a fin. En estos juegos he echado cientos de miles de horas en las que necesitaba desconectar de todo y de todos, donde realmente deseaba ser la única persona sobre la faz de la Tierra. He pasado tardes incontables recorriendo el yermo de principio a fin en soledad y he visto cómo algunos de mis peores días lograban mejorar haciendo estallar una ciudad entera. Seguramente juguemos miles de juegos a lo largo de toda nuestra vida, pero siempre acabamos volviendo a jugar a los mismos, o al menos a aquellos que nos hacen sentir como en casa, como si volviésemos a ese preciso instante de nuestras vidas en el que todo era perfecto. Es curioso cómo una saga sobre un apocalipsis nuclear sea capaz de convencerte de que cuando crees que tu mundo está a punto de terminar, solo acaba de empezar, porque Fallout no cambia nunca. Llegué hasta donde la Power Armor y pensaba... El yermo es muy divertido como para estar buscando a tu padre. Dale a like para volar por los aires, Megatón. Suscríbete para que este canal sea tu refugio.